Mi agradecimiento por estar en este foro. Me da mucho gusto poder estar compartiendo con todos ustedes un tema tan importante. Como ya me presentaron, yo soy cirujano de tórax y pues los cirujanos de tórax, una de las patologías que más frecuentemente nos ocupa es el cáncer de pulmón. Entonces yo les voy a hablar un poco del cáncer de pulmón, pero les voy a hablar mucho de por qué estoy yo tan convencido de este tema que nos trae hoy a esta discusión, que es el tema de la reducción de daños. Yo por más de 20 años llevo operando gente con cáncer de pulmón y como ustedes saben, la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón han sido usuarios de tabaco combustible durante toda su vida. Entonces, yo pues es una tragedia que enfrento cada día el tener que decirle a un enfermo, además de que tiene cáncer de pulmón, tener que decirle que deje de fumar, porque pues a un enfermo que tiene una patología tan terrible, además le tengo que agregar el hecho de quitarle una costumbre, una dependencia que durante muchos años ha estado usando. Entonces, en este escritorio en el que me encuentro, pues yo puedo atender al final del año algunos cientos de pacientes a los que puedo pues ayudarlos a cambiar y a mejorar su estado de vida. Pero sin duda con el tema de la reducción de daños, yo puedo incidir no en cientos de pacientes, puedo incidir en muchos miles, quizás en algunos millones de personas positivamente a que cambien su salud, incluso a salvar algunas vidas. Y ese es el tema por el que yo desde hace algunos años estoy ya metido en esto de la reducción de daños, porque creo fielmente en que la reducción de daños es, tal como el nombre dice, positiva para los usuarios y salva vidas. Y sin más preámbulo, yo les voy a hablar un poco del cáncer de pulmón y voy a dejar que este video corra, espero que lo escuchen, es un video muy antiguo. Como pudieron escuchar, espero que hayan podido escuchar, es una transmisión de 1964, cuando por primera vez el gobierno de los Estados Unidos acepta que el cigarrillo es la causa principal en las enfermedades cardiovasculares y en las enfermedades neoplásicas del pulmón. 1964, fíjense que han pasado pues 60 años desde esa declaratoria y muy poco se hizo desde entonces hasta ahora. Es desde hace unos 15, 16, 17 años cuando los gobiernos del país empezaron a implementar medidas para combatir el uso del tabaco combustible. Y esto se los voy a ir explicando, les voy a ir diciendo mi punto de vista de por qué creo que pasaron 40 años sin hacer nada. Ustedes saben muy bien que en el mundo la gente, toda la gente, se muere principalmente de 3 enfermedades: las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y todos los cánceres en sus diferentes tipos. Y lo que es un hecho innegable e indiscutible es que la causa número 1 de muerte prevenible en el planeta es el uso de tabaco combustible. Esto es una cosa muy importante y la Organización Mundial de la Salud no pierde el momento de recordárnoslo. Hay 7 millones de muertos todos los años en el mundo secundarios al uso de tabaco combustible. Y cuando hablamos de cáncer, y les muestro aquí una gráfica que está extraída de la página de la Organización Mundial de la Salud, vemos aquí los diferentes tipos de cánceres que se presentan en el mundo. Esta es la frecuencia. Vean ustedes cómo el cáncer de pulmón y el cáncer de mama son los cánceres más frecuentes. Pero es muy importante destacar que hoy en día de cáncer de mama se muere poca gente, sin embargo de cáncer de pulmón mueren muchas personas. Vean aquí en esta gráfica podemos ver el número de muertos por cáncer en los diferentes tipos de órganos. Y vean ustedes cómo el cáncer de pulmón, vamos a hacerlo un poquito más grande, el cáncer de pulmón encabeza la serie, seguido del cáncer de mama, próstata y colon. Cuando vemos los números totales, fíjense ustedes, el cáncer, 1.761.000 muertos al año. Para llegar a esa cifra, prácticamente hay que sumar los muertos del cáncer de mama, de próstata y de colon para llegar e igualar a los cánceres de pulmón. De tal manera que el cáncer de
pulmón se ha convertido en el número 1 en muertos mundialmente. Vean ustedes aquí, este es el mapa del mundo, y vean ustedes, aquí vemos el consumo de cigarrillos por país. Contra más oscuro es el país, más se fuma, contra más clarito, menos se fuma. Vean ustedes, por ejemplo, el continente, la parte latinoamericana del continente. Vean ustedes cómo, si ustedes se fijan, salvo Uruguay, los demás no tienen un consumo tan importante de cigarrillos como se podría pensar. Incluso vean México, Centroamérica, no tienen un consumo tan alto, al menos en números totales. Pero ¿qué pasa cuando estos números los segmentamos y los estudiamos de acuerdo a núcleos urbanos y núcleos rurales? Cuando, por ejemplo, separamos esas poblaciones en México y en otros países de Latinoamérica, nos encontramos con que los núcleos urbanos fuman igual que los grandes países europeos como España, Francia, China, Estados Unidos, Canadá. Es decir, los centros urbanos de Latinoamérica, las grandes ciudades latinoamericanas, fuman tanto como los países industrializados del resto del mundo. De tal manera que cuando vemos esas poblaciones, pues nos encontramos en la misma situación que puede estar París, Polonia, Rusia, China o cualquier otro país. Vean ustedes aquí tenemos en las barras azules la incidencia, es decir, el número de casos al año, y en la barra roja las muertes por los diferentes tipos de cáncer. Y vean ustedes cómo nuevamente el cáncer de mama y de próstata son los más frecuentes, es la incidencia más alta, pero fíjense cómo hay una incidencia muy alta, pero una mortalidad relativamente baja. Ahora fíjense ustedes en la barra del cáncer de pulmón, fíjense cómo, aunque el cáncer de pulmón no es tan frecuente como el de mama y próstata, pero prácticamente los muertos son los mismos que el número de casos. ¿Esto qué nos traduce? Nos traduce en números reales, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, que de 41 enfermos de cáncer de próstata morirán 10, de 40 de mama morirán 9, pero fíjense del cáncer de pulmón, como de 5.8 cánceres de pulmón van a morir 5. Es decir, la mortalidad del cáncer de pulmón es altísima. Y esto nos ha llevado a hacer una serie de reflexiones y de comentarios y de artículos donde nos obligan a preguntarnos qué está pasando. Este artículo lo publiqué en la revista de Forbes, que seguro todos ustedes conocen, y aquí hablábamos del precio del cigarrillo y el costo de consumirlo. Aquí sabemos, y en este artículo lo plasmamos, que el 80% de los consumidores de tabaco saben que es malo, y el 90% de ellos quisieran dejarlo. El 90% de los fumadores quieren dejarlo. Pero ¿qué sucede? Sucede que con las terapias farmacológicas disponibles, con la psicoterapia, etcétera, lo único que alcanzamos, el éxito que se alcanza es únicamente del 7%. Entonces, fíjense ustedes qué perverso es que las administraciones de diferentes países sepan que el tratamiento que ellos ofrecen solamente tiene un 7% de efectividad y se cierran alternativas nuevas que seguramente serían mejores que el 7% que ellos están ofreciendo. A mí me parece muy perverso, pero bueno, desglosemos por qué pasa esto. En este artículo de Forbes, nosotros hicimos un estudio para saber cuánto ingresaba por conceptos de Hacienda y de tabaco las arcas del Estado y cuánto se gastaban en cubrir las necesidades de las enfermedades producto del tabaco. Y nos encontramos con estas cifras. Ustedes, no sé exactamente los valores tasativos de un paquete de cigarros en Latinoamérica, pero les puedo hablar de México en concreto. Una cajetilla de la marca más famosa del mundo, en México se graba con el 67%. Es decir, de un precio que oscila más o menos en $3 aquí en México, pues el 67% de esos $3 va para el Estado en concepto de impuestos. A pesar de eso, y a pesar de que es un gran negocio y por muchas décadas lo fue, el gobierno se ha empezado a dar cuenta que eso ya no es negocio,
porque a pesar de que graba con un 67% al cigarro, ¿qué creen? Lo que se gastan en concepto de tratamientos, cirugías, diagnóstico, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, pulmón, incapacidades temporales y permanentes de su fuerza laboral, de la fuerza laboral del país, con lo que recaudan del tabaco, solo pagan el 60% de esa factura. Entonces, ese es el motivo real, y que no nos engañe nadie, ese es el motivo real por el que desde hace 15 años le declararon la guerra al tabaco, porque esa balanza económica dejó de ser negocio, y ellos entonces ahora, pues, levantan la mano de la salud y quieren combatir al tabaco, pero la causa fundamental es la que les acabo de exponer y la que publicamos en este artículo de Forbes. En otro artículo también en Forbes, nos preguntamos cuánto cuesta salvarse en dinero si tienes cáncer de pulmón en México. Y aquí la pregunta era muy clara y la respuesta es contundente. El 65% de los enfermos de cáncer de pulmón son fumadores y la inmensa mayoría, como decíamos, el 90% saben y conocen los riesgos y quisieran dejar de fumar. Pero ¿qué pasa con esto? Que vuelvo a insistir, el coste del cáncer de pulmón en México ya no puede ser sostenido por el importe recaudado por Hacienda. Y entonces es ahí donde viene nuevamente el tema de la guerra contra el tabaco y sus derivados. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando surgen datos incontrovertibles como los que se han presentado en el Reino Unido? Ustedes saben muy bien que el Reino Unido tiene uno de los sistemas públicos de salud más eficientes y eficaces del mundo, y ellos desde hace ya algunos años han implementado algunas medidas como el cigarrillo electrónico para reducir el riesgo de enfermedad y combatir y darle opciones a sus fumadores ya enfermos. Ustedes saben bien que el cigarro electrónico se ha comprobado que tiene un 95% menos de sustancias tóxicas que el cigarrillo combustible, y este es el argumento en el que se basa la implementación en el sistema público británico. ¿Quién respalda el sistema público británico? Y aquí quiero yo hacer un énfasis muy importante. Pues lo respalda el Royal College of Physicians. Este Real Colegio Británico de Médicos, quiero que sepan que tiene 500 años de haber sido fundado. 500 años. Y en la actualidad representa a 50,000 profesionales de la salud en Reino Unido. Es decir, un organismo que representa a 50,000 médicos en activo y que tiene 500 años de historia, respalda esta afirmación. Cuando esta afirmación se pone encima de la mesa, yo no puedo entender que otros sistemas de salud públicos del mundo no lo tomen en cuenta. Y eso incluye prácticamente a todo Latinoamérica. Cuando nosotros revisamos la literatura y vemos si fumar cigarrillos electrónicos sirve o no sirve, pues nos podemos encontrar con estudios tan serios como el que realiza Peter Hayek, un conocido psicólogo británico, donde dice que, donde demuestra claramente en estudios perfectamente realizados, metodológicamente, científicamente muy bien armados, donde él demuestra que el costo efectivo de usar cigarrillo electrónico es superior a otras terapias de reemplazo y uso de nicotina, es decir, a los parches de nicotina, por ejemplo. Y veamos aquí esta gráfica. A mí me encanta porque no hay que ser médico, no hay que ser, vamos, con saber leer y escribir se puede entender muy bien esta gráfica. Vean ustedes aquí en esta tabla, donde en el lado izquierdo de su pantalla pueden ver algunas de las sustancias carcinógenas. Carcinógenas significa que producen cáncer por sí solas. Y vean aquí las cantidades en el humo del tabaco combustible, en el tabaco calentado, en el cigarrillo, en el electrónico y en la nicotina inhalada. Vean ustedes cómo en el cigarro electrónico, en el humo del tabaco normal, la cantidad es 1. Vean en el tabaco calentado cómo es 0.24, ya es muy, muy, muy inferior.
Pero vean ustedes en el cigarrillo electrónico, es que es del 0.004 y en la nicotina inhalada es el 0.0004. Esto nos lleva a la conclusión de que es inaudito que las autoridades de los países se nieguen a regular sustancias que está confirmado y comprobado que son infinitamente menos tóxicas que el cigarro combustible. Fíjense la paradoja, es que es increíble que la única sustancia que está comprobada que es más mala que todas sea la única que es legal su venta, distribución y consumo en muchos países. Y me encanta esta gráfica también. Vean ustedes, en esta gráfica yo les presento aquí diferentes sustancias, también algunas cancerosas, y veamos cómo se van manifestando en el humo o en el vapor exhalado de acuerdo a la temperatura a la que se está quemando el tabaco, por ejemplo. Veamos aquí, vean abajo la temperatura, está a 350, 400, 500, 600 grados centígrados. Y en la otra barra, en la barra vertical, la concentración del número de la concentración en el aire de las partículas que están escritas ahí. Vean ustedes cómo cuando no hay combustión, es decir, menos de 400 grados centígrados, prácticamente estas sustancias no se manifiestan, no se encuentran en el aire. Cuando se empiezan a encontrar en el aire es cuando la temperatura aumenta 400, 500, 550, 600. Es decir, un producto como el cigarro electrónico o el tabaco calentado que no queman el tabaco, que no queman el líquido que se está vapeando, no tienen presencia estas sustancias perjudiciales para la salud. Esto es, estas gráficas están disponibles, están a la mano de todas las secretarías de salud del continente. Vuelvo a insistir, no entiendo por qué no son tomadas en cuenta. Aquí tenemos otro estudio más del costo efectivo de las terapias de reemplazo comparadas con el cigarrillo electrónico. Nuevamente es un estudio británico y es un estudio británico muy sólido, muy estructuralmente, metodológicamente muy bien armado, donde nuevamente se comprueba que el cigarrillo electrónico es superior a las terapias de reemplazo de nicotina. Y aquí podemos encontrar artículos muy diversos, como por ejemplo, ¿sirve el cigarrillo electrónico o no para los pacientes con cáncer de pulmón? Como yo les decía, este es mi trabajo de todos los días. Cuando yo doy noticias a mis pacientes de que tienen cáncer de pulmón, lo primero que me dicen, doctor, ¿tengo que dejar de fumar? Pues la respuesta categóricamente sería sí, sí tienes que dejar de fumar. Pero ¿qué pasa? Solo el 7% lo va a conseguir. Y además de que yo les estoy diciendo que tienen cáncer, les quito el cigarro, les aumento su ansiedad, les aumento todo el problema que implica suspender una dependencia, la dependencia física y psicológica que da la nicotina. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues a estos enfermos, en vez de torturarlos diciéndoles que dejen de fumar, pues lo que se les ofrece es, en vez de fumar, comienza a vapear. Usa un cigarrillo electrónico, te va a cumplir con tu ritual psicológico y con tu dependencia física. Y los enfermos pues sobrellevan mejor su enfermedad y su tratamiento. En este artículo, bueno, pues las conclusiones son muy rotundas. Los ingredientes principales del cigarrillo electrónico son de calidad farmacéutica, los saborizantes son de grado alimenticio, contiene muy pocas partículas, más bien no contiene partículas de monóxido de carbono. Hay un 200 veces menos cantidad de nitrosaminas. Recuerden que las nitrosaminas son altamente tóxicas, incluso cancerígenas para el cuerpo, y este es uno de los argumentos más importantes de los detractores del cigarrillo electrónico. Dicen, es que tienes nitrosaminas en tu vapor. Sí, pero hay 200 veces menos concentración que en un cigarrillo combustible, ¿correcto? Reino Unido lo reconoce, hay beneficios de tener un mercado regulado y correcto porque no hay mercado negro, los dispositivos pasan un control sanitario, los líquidos tienen un control sanitario estricto, es 20 veces menos peligroso que el cigarrillo combustible. Como ya les dije, los especialistas en Reino Unido lo recomiendan.
Vean aquí, por ejemplo, si los cigarrillos electrónicos tienen o no un beneficio en cuanto a las patologías respiratorias. Y bueno, pues la conclusión también es muy rotunda. El impacto de la inhalación repetida de aerosoles en la salud no se conoce muy bien porque el cigarrillo electrónico, evidentemente, ustedes saben que tiene aproximadamente 15 años en el mercado. Habrá que tener estudios a largo plazo. Seguramente habrá algún daño por el uso de cigarrillo electrónico porque, como sabemos, no es 100% inocuo, pero las proyecciones experimentales que se están haciendo y siendo conocedores de que hay un 95% menos de sustancias tóxicas, las proyecciones a futuro nos hacen pensar que esto va a tener un efecto muy positivo en la salud respiratoria y cardiovascular y neoplásica en los pacientes que estén consumiéndolo de hoy en adelante. Y bueno, pues sin duda, pues habrá que esperar a esos ensayos clínicos prospectivos y controlados y alateorizados que vendrán en el futuro, pero como les digo, la hipótesis arroja hoy en día que deben de ser muy, muy prometedores. A mí me encanta cuando algunos de los organismos pues que más están combatiendo la regulación del cigarrillo electrónico, me encanta cuando empiezas a revisar sus páginas y su información, incluso ellos mismos empiezan a reconocer cosas a favor del cigarro electrónico. Y este es el caso, por ejemplo, de la página del CDC, que está disponible a todos ustedes. Cuando ustedes entran a la página del CDC y buscan lo que tiene que ver con cigarrillos electrónicos, ellos que están tan en contra, y en Estados Unidos, como saben, está tan prohibido, fíjense el primer párrafo, y este es un pantallazo de su portal. Y dice, ¿cuál es la conclusión? Y leo literal: los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a las personas adultas que fuman y que no están embarazadas si se usan como un sustituto completo del cigarrillo regular. Yo, después de leer este párrafo que está escrito en la página del CDC, no entiendo por qué las autoridades siguen sin regularlo en los Estados Unidos. Si ya el CDC, por ejemplo, y FDA, por ejemplo, están autorizando el uso de muchos dispositivos. Como ustedes saben, hace unos días FDA acaba de darle luz verde al tabaco calentado en los Estados Unidos. Entonces, como yo les decía fuera de la transmisión oficial a los contertulios con los que estaba platicando antes de entrar, les decía, estamos del lado correcto de la historia, no se preocupen, estamos del lado correcto, poco a poco nos irán dando la razón cada vez más. Este artículo es del grupo antitabaco más fuerte, más importante de México. Fíjense, ellos en la revista mexicana de salud pública recientemente publicaron este artículo donde, pues como ustedes pueden leer, dice estado actual y desafíos emergentes de la prevención y control de tabaco. Y me encanta porque sin que ellos lo hagan tan notorio, cuando uno lee detenidamente el artículo, en el cuarto punto de sus conclusiones, vean lo que escriben. Dicen, si bien los cigarrillos electrónicos pudieran ofrecer algunos beneficios potenciales para los fumadores, con la reducción del riesgo de la enfermedad. Es decir, incluso los más acérrimos antitabacos empiezan a reconocer que el cigarrillo electrónico es un método de riesgo reducido. Y pues a manera de conclusión y casi ya terminando mi charla, yo lo único que les quiero decir es que aparentemente el tabaco calentado y el cigarrillo electrónico es un producto de riesgo reducido. Cierto es que habrá que correr estudios serios, científicos, metodológicamente muy bien diseñados y que los resultados al 100% los tendremos en algunos años, pero la hipótesis hoy nos hace pensar que será altamente beneficioso. La regulación de estos dispositivos es imprescindible en algunos países, es inminente y es súper importante que así sea para combatir el mercado negro y los productos mal elaborados de dudosa procedencia. El impacto sanitario será positivo, económicamente será muy positivo, porque ustedes imagínense todos estos gastos que yo les acabo de describir, de estudios, de cirugías, de tratamientos, de quimioterapias, de incapacidades físicas, temporales y permanentes en una población económicamente productiva. Todo esto se podrá beneficiar si reducimos el riesgo en esta población.
Y muy importante es el respetar el derecho a decidir. Yo constantemente hablo con neumólogos y con otros colegas, amigos míos, y les digo, si tú tienes una terapia para dejar de fumar y a tu paciente no le estás ofreciendo la gama de productos completa, y eso incluye al cigarrillo electrónico, estás incurriendo éticamente en una mala práctica porque le estás negando la oportunidad de que el paciente sea el que escoja cuál quiere que sea su tratamiento. Al enfermo hay que ofrecerle todo: parches, pastillas, psicoterapia, cigarro electrónico, tabaco calentado, snus y cualquier otra técnica o otra sustancia que salga en el futuro. El paciente tiene que tener el buffet completo para que él tenga la capacidad de escoger. Y por último, en cuanto al cigarrillo electrónico, yo soy médico y me dedico a esto. Evidentemente, lo primero que le digo a los fumadores es: deja de fumar. Pero si no puedes o no quieres dejar de fumar, cámbiate algún dispositivo de riesgo reducido. Cámbiate al cigarro electrónico, cámbiate a tabaco calentado. Por supuesto que no se lo recomiendo a embarazadas, no se lo recomiendo a enfermos cardiópatas conocidos que quieran usar líquidos con nicotina. Les recomiendo líquidos de nicotina si ya tienen una enfermedad cardíaca conocida. Por supuesto, tampoco beneficia a enfermos crónicos respiratorios, aquellos que ya tuvieron, que tienen asma o EPOC o fibrosis pulmonar, pues tampoco es la opción ideal. Y por supuesto, nadie que esté escuchando este programa, nadie, y compartirán mi opinión, nadie se lo puede recomendar ni a adolescentes ni a niños. Yo, para terminar ya mi intervención, les pongo esta foto de Napoleón, que a mí me gusta mucho Napoleón, es un gran personaje de la historia, ustedes lo conocen bien, todo el mundo conoce su faceta de estratega militar, conocen sus amoríos, conocen muchas historias de él. Pero yo quiero comentarles que Napoleón, aparte de todo esto, fue un gran historiador, fue un gran conocedor de la historia. Y me quiero detener aquí un momento para hacer un poco de historia. Lo que nosotros hoy peleamos, que es que se reconozca al cigarrillo electrónico, al tabaco calentado y otros dispositivos como una categoría diferente que los englobe como productos de riesgo reducido, nosotros no estamos inventando lo del riesgo reducido. Lo del riesgo reducido tiene muchas décadas y les voy a poner algunos ejemplos. Ustedes recordarán la epidemia del SIDA cuando surgió en 1981. Hubo por ahí voces inteligentísimas, y lo pongo entre comillas, que dijeron: acabemos con el SIDA, prohibamos las relaciones sexuales. Claro, fantástico. Tú te pones a pensar y dices: si prohíbes las relaciones sexuales, ¿se acaba el SIDA? Pues sí, se acaba. Pero era tan estúpido pensar eso, tan estúpido pensar que eso iba a suceder, que pues no sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Como medida de riesgo reducido, se introdujo el preservativo. Y el preservativo es una de las muestras de riesgo reducido más exitosas de los últimos años. Segundo ejemplo, cuando surge la famosa epidemia de hepatitis B y hepatitis C por el uso de drogas intravenosas. Ustedes recordarán los heroinómanos de los años 80, pues los más iluminados dijeron: prohibamos el uso de drogas intravenosas. Fantástico, pues sí, hay que prohibir el uso de drogas intravenosas, se acaba el hepatitis B y el C. Pero otra vez una propuesta fallida e inútil, que se introdujo una medida de riesgo reducido, que fue regalarles jeringuillas desechables a los toxicómanos. Y con esa medida se combatió y se redujo muy importantemente la hepatitis B y la hepatitis C. Y como estas pruebas de riesgo reducido, les puedo decir infinidad. Los cinturones de seguridad en los coches, los cascos en las motocicletas. Entonces, ¿a qué voy con este ejercicio de memoria? Vuelvo a Napoleón. Si nuestros legisladores, si nuestros encargados de la salud pública no conocen la historia del riesgo reducido, incurrirán en errores. Y aquí acabo con la frase del historiador Napoleón, que decía: el que no conoce la historia está condenado a repetirla.
Si nuestros legisladores no conocen la historia del riesgo reducido, repetirán los errores del pasado. Y con eso quiero terminar mi presentación y agradecerles mucho que me hayan escuchado e invitado. Muchas gracias.